Cementerio de animales. Primera parte. El comité de la universidad encargado de buscar una vivienda en un radio de fácil acceso se había movido despacio. La búsqueda fue muy laboriosa y cuando ya se encontraba cerca del lugar en el que debería estar la casa, los viajeros estaban muy nerviosos, a flor de piel. Gage estaba echando los dientes y llorisqueaba casi sin parar. Por más de que Rachel le cantaba, el pequeño no se dormía. La madre le dio el pecho a pesar de que no era su hora. Gage, que conocía el horario tan bien como ella, o quizás tal vez mejor, la mordió con sus dientecitos. Rachel, que aún no las tenía todas consigo, respecto a aquel traslado a Maine desde Chicago, de donde no se había movido en toda su vida, se echó a llorar. Eileen, al parecer, por una especie de solidaridad femenina, la imitó en la parte trasera de la furgoneta. Church seguía paseando incansablemente como lo venía haciendo en los últimos 3 días que habían invertido en el viaje desde Chicago. Si mientras, que estuvo un poco en la cesta de maullidos, resultaban cargantes, no era menos molesto que aquel continuo ir y venir que mantenía al animal desde el momento en el que ellos se rindieron y definitivamente lo dejaron suelto. Hasta el propio Luis se hubiera echado a llorar de buena gana. De pronto se le ocurrió una idea descabellada pero tentadora. Propondría retroceder hasta Bangkok para comer algo mientras esperaban el camión de la mudanza y en cuanto se aperearan los 3 rehenes que le habían tocado con suerte, él pisaría a fondo el acelerador y desaparecería sin mirar atrás, alimentando generosamente el enorme carburador de 4 cilindros de la furgoneta con carísima gasolina. Se dirigiría hacia el sur y no pararía hasta llegar a Orlando, Florida, donde bajo el nombre supuesto conseguiría un puesto de médico en Disney World. Pero antes de llegar a la autopista del sur, se detendría para dejar también al jodido gato. Pero entonces doblaron el último recoldo y allí estaba la casa, que hasta aquel momento solo él había visto. Una vez consiguió la plaza en la Universidad de Maine, hizo un viaje en avión para visitar cada una de las 7 viviendas seleccionadas por fotografía y se quedó con esta, una vieja mansión estilo colonial de Nueva Inglaterra, debidamente remozada y aislada. Con el coste de calefacción era una buena carga, pero el consumo podía considerarse razonable, con 3 grandes habitaciones en la planta baja y 4 en el piso, y un espacioso cobertizo en el que el tiempo podía hacerse más habitaciones. Todo ello rodeado por un manto de césped verde, jugoso, incluso con el calor de agosto. Detrás de la casa había una explanada en la que se podían jugar los niños y más allá el bosque que parecía no acabar nunca. Según le dijo el corredor de fincas, la propiedad lindaba con tierras del Estado, en las que no se iba a edificar en mucho, mucho tiempo. Los restos de la tribu de los indios Mi'kmaq reclamaban casi 3.250 hectáreas de Ludwood y ciudades situadas al este de la región en el complicado litigio en el que intervenían las autoridades federales, además del Estado, podía prolongarse hasta más allá del año 2000. Rachel dejó de llorar bruscamente, se irguió en el asiento. ¿Es esta? Esta es, dijo Luis, que la interrumpió intranquilo. Mejor dicho, estaba preocupado. En realidad, se sentía francamente angustiado por aquella casa que había hipotecado hace 12 años de vida. No acabaría de pagarla hasta que Eileen tuviese 17 años, una edad increíble. Luis tragó saliva. ¿Qué te parece? Me parece preciosa, dijo Rachel, y a él se le quitó un gran peso de encima. Ella era sincera, se le notaba por su forma de mirarla mientras daban la vuelta por el camino asfaltado y recorrer con los ojos ciegas las ventanas como si ya en las cortinas hubiese armarios y esas cosas. Papá, dijo Eileen, desde el asiento trasero. También ella había dejado de llorar. Hasta Gage estaba callado. Luis saboreaba el silencio. ¿Qué quieres, cielo? Por el retrovisor, Luis veía los ojos castaños y el pelo rubio oscuro de su hija y contemplaba la casa, el césped, el tejado, de otra casa que asomaba a lo lejos, hacia la izquierda, y el prado que llegaba hasta el bosque. ¿Esa es nuestra casa?
Lo será, tesoro. ¡Hurra! Gritó ella, y casi le dejó sordo. Y Luis, que a veces se irritaba bastante con su hija, se dijo que no le importaba en absoluto no llegar a poner los dientes ni los pies en Disney World en Orlando. Detuvo el coche delante del cobertizo, quitó el contacto del motor y el mismo se apagó suavemente, en el silencio que parecía inmenso para quienes vienen de Chicago y estaban habituados al ajetreo de State Street y el bucle de un pájaro que cantaba a la luz del atardecer. Nuestra casa, murmuró Rachel, completando la escena. Casa, dijo Gage desde su regazo con un aire de satisfacción. Louis y Rachel se miraron. Los ojos de Eileen, reflejados en el retrovisor, se agrandaron. ¿Tú vas? ¿Él lo va? Hablaron los tres a la vez y los tres se echaron a reír. Gage, impasible, se chupaba el pulgar. Hacía casi un mes que decía ma, ma, ma. Por un par de veces había ensayado algo que sonaba como pa, pa, aunque quizás no fueran más que las ganas que Luis tenía de oírlo. Pero esto, ya fuera casualidad o mimetismo, era una palabra de verdad. Casa. Luis tomó a Gage del regazo de su esposa y lo abrazó. Y así fue como casi los Creed llegaron a Ludwood de la forma más satisfactoria. En la memoria de Luis, aquel momento conservó para siempre una cualidad mágica, quizás en parte porque fue mágico de verdad, pero principalmente porque el resto de la tarde fue caótico. Durante las 3 horas siguientes, ni la magia ni la paz hicieron acto de presencia. Luis había guardado las llaves meticulosamente, él era un hombre muy ordenado y metódico, en un papel manilla en la que había escrito Casa de Ludwood. Las llaves recibidas el 29 de junio y las puso en la guantera del coche. Estaba completamente seguro y ahora las llaves no aparecían. Mientras él las buscaba con cierta impaciencia y su tono de ansiedad, Rachel puso al niño en la cadera y siguió a Eileen hasta el árbol que había en el prado. Louis estaba mirando debajo de los asientos por tercera vez cuando su hija dio un gran grito y rompió a llorar. ¡Luis! Llamó Rachel. La niña se ha hecho daño. Eileen se había caído en un columpio hecho con cámara de neumático y había dado con la rodilla en una piedra. Era solo un arañazo, pero la chica chillaba como el que acaba de perder una pierna, según pensó Luis, con muy poca caridad. Miró hacia la casa del otro lado de la carretera, en cuya sala se veía luz. Bueno, Eli dijo, ya basta, o los vecinos van a pensar que se está asesinando a alguien. Me duele. Luis, conteniéndose en silencio, se fue al coche. Las llaves habían desaparecido, pero el botiquín seguía en la guantera. Lo sacó y volvió junto a su familia. Eileen, al ver el estuche, gritó aún con más fuerza. ¡No! ¡La cosa que pica no! ¡La cosa que pica no, papá! ¡No, no! Eileen, la mercomina no pica. A ver si te portas como una chica mayor, dijo Rachel. No es más que... No, 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 no. Si no te callas, será el culo lo que te pique, dijo Luis. Está cansada, Lu, murmuró Rachel. Sí, dijo Luis. Sé que es eso. Sostiene la pierna. Rachel dejó a Gage en el suelo y agarró la pierna de Eileen, que Luis embadurnó con mecromina. A pesar de que los chillidos históricos de la pequeña, alguien ha salido del porche de esa casa, dijo Rachel. Tomó en brazos a Gage, que había empezado a gatear por la hierba. Fantástico, murmuró Luis. Lou, la niña está cansada, ya lo sé. Tapó el frasco y miró a su hija muy serio. Ya está, y no ha dolido nada. Tienes que ser valiente, Eli. Sí que duele, duele. A Luis se le iba la mano y aizó el muslo con fuerza. ¿Tienes las llaves?, preguntó Rachel. No las encuentro, dijo Luis, cerrando el estuche y poniéndose en pie. Ahora yo... Gage empezó a gritar. No lloraba, sino que berrabeaba y debatía en los brazos de Rachel. ¿Qué tiene el niño?, gritó Rachel, casi echándoselo encima. Al parecer, pensaba Luis, está en una de las ventajas de haberse casado con un médico. Cada vez que el crío se podía morir, no tienes más que pasárselo a tu marido, Luis. ¿Qué? El niño se restregaba el cuello chillando como un energúmeno. Luis le puso la boca abajo y vio que tenía un bulto blanco debajo de la oreja. Y vio algo más. En el tirante del mono que había algo peludo que se agitaba ligeramente. Eileen había empezado a calmarse, se puso a gritar una y otra vez.
¡Una abeja! ¡Una abeja! Dio el salto atrás y tropezó con la misma piedra que le había desollado la rodilla. Cayó sentada y empezó a llorar, del dolor en el susto. Voy a volverme loco, pensó Luis, con voz extraña. ¡Au! Pero haz algo, Luis, que no piensas hacer nada. Tienes que sacar el aguijón, dijo su esposa a su espalda con una voz grave. Es el truco, sacar el aguijón y echarle un poco de levadura para bajar la hinchazón. Pero la voz tenía un acento local tan cerrado que Luis, cansado y aturdido como lo estaba, no acertaba a traducir el dialecto. Saca el agujón y ponele... Luis volvió la cabeza y vio a un hombre robusto de unos 70 años bien llevados, con mono de peto y camisa de algodón por la que se asomaba un cuello surcado con profundos pliegues y arrugas. Tenía la cara tostada por el sol y fumaba un cigarrillo sin filtro. Cuando Luis le miró, el hombre aplastó el cigarrillo entre el pulgar y el índice y pulcramente lo estrelló al bolsillo. Extendió las manos, sonrió con la boca torcida. A Luis le gustó enseguida la sonrisa, aunque él no era un hombre que se encariñara con las personas a primera vista. No crea que trato de enseñarle su oficio, doctor, dijo, y así conoció a Luis Judith Crandall, el hombre que debió ser su padre. Los vio llegar desde el otro lado de la calle y venía a ver si podía ayudar en algo, porque le pareció que estaban un poco agobiados para su expresión. Mientras Luis mantenía el niño contra su hombro, Crandall se acercó, miró el bulto del cuello de Gage y extendió una mano maciza y deforme. Rachel abrió la boca para protestar, parecía una mano muy torpe y casi que era tan grande como la cabeza de Gage, pero antes que ella pudiese articular palabra, los dedos del anciano habían hecho un movimiento certero, con tanta agilidad y precisión como los malabaristas que hacía pasar las cartas enfrente de los nudillos para poder solventar la moneda. Y allí estaba el aguijón, en la palma de la mano. Es grande, comentó. No diré yo de campeonato, pero muy desarrollado. Luis echó a reír. Crandall le miró con su sonrisa torcida y dijo, como una buena verga, ¿verdad? ¿Qué dice mamá?, preguntó Ellen con extrañeza y también soltó una carcajada. Era una falta de educación, desde luego, pero en cierto modo no estaba fuera de lugar. Crandall sacó un paquete de Chesterfield Kings, se puso uno en la comisura de los labios, surcados de arrugas verticales, movió la cabeza complacido mientras ellos se reían hasta Gage, que hacía gorgoritos, a pesar de la picadura, y se encendió una cerilla de madera con la uña del pulgar. Viejos tienen sus trucos, pensó Luis. Son trucos pequeños, pero algunos son muy buenos. Dejó de reír y extendió una mano, la que no sostenía el trasero de Gage húmedo, y lo saludó. Celebro en conocerle, señor. Judd Crandall dijo al echándole la mano. Es usted médico, ¿no? Luis Creed, Rachel mi esposa, mi hija Ellie y el aguijón Gage. Encantado de conocerlos a todos. Perdóneme, perdónennos por habernos reído. Es que estamos un poco cansados. Volvió a entrarle la risa, la expresión no podía ser más floja. Él estaba reventado. Crandall movió la cabeza. Es natural, dijo. Miró a Rachel. ¿Quiere entrar un momento con los niños, señora Creed? Le pondremos al pequeño una compresa de lavadura para poder refrescar la inflamación. Mi esposa se alegrará de poder saludarla. Casi no sale de casa. Desde hace un par de años la artritis le da muchísimas molestias. Rachel sonrió a Luis y él asintió. Muy amable, Mr. Creed. Oh, atendido por usted, Jude, dijo el hombre.